¿Qué tal, Uriel? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues estamos aquí ya rememorando un poquito lo que pasó hace ya 150 años más en México y que definió el devenir de lo que hoy estamos viviendo. Quiero comentarte que el día de hoy se publica en la jornada, no en el Reforma, no en el Universal, se publica que México está pagando diariamente 2.727 millones de pesos por intereses de la deuda externa. Diariamente 2.727 millones de pesos y que en 2023 se estarán pagando 1.073.737 millones y para el año que entra se eleva muchísimo más el pago de intereses de la deuda, nada más de intereses, que ya sabemos que es de alrededor de 17 billones de pesos y llega a 1.263.994. ¿Qué, eso qué significa? ¿Se está hipotecando o no se sigue hipotecando la economía de México al extranjero? ¿Tenemos realmente independencia económica o tenemos una subordinación económica? Esto es lo que hay que reflexionar. Y esto no viene de hoy. Como decíamos, si no conocemos lo que pasó en el pasado, no sabemos no vamos a entender qué pasó, qué está pasando en el presente. Y decíamos que una de las primeras deudas fue precisamente la que contrajo Diego Álvarez en Nueva York para financiar el levantamiento de Ayutla por 400 millones de pesos, comprometiendo las minas del país y comprometiendo los ingresos de la aduana de Acapulco, que es donde se habían hecho fuertes los liberales. O sea, nos entregaban al extranjero tanto los conservadores como los liberales, no nada más los conservadores. Los conservadores fueron a pedir apoyo de Francia, los liberales tenían el apoyo de Norteamérica. El gobierno de Juárez suspendió la deuda externa con Europa, pero no la suspendió con el país con el que estaba más endeudado y que iba a financiar la expulsión de los franceses. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí, para ser más precisos, exactamente. Entonces, y qué bueno, perdón que te interrumpa, y qué bueno que haces el énfasis, antes que se nos pase tantito, Juan, una disculpa, pero qué bueno que haces el énfasis que la publicación de hoy es en el órgano oficial o el que se ha convertido en órgano oficial del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? La jornada. Así es, que además hay que ver que si leemos la misma jornada todos los días, le echamos una ojeadita, nos vamos a encontrar con que todos los días aparecen ahí las decenas y cientos de muertos que ha habido todas las semanas, las desapariciones de jóvenes, los ataques del narcotráfico, la ocupación del sureste de México. No es necesario leer el Reforma ni leer el Universal, porque no es un problema de propaganda. La realidad no es un problema de propaganda, la realidad es la realidad. Y se dice o no se dice, se oculta o no se oculta. Y qué bueno que tenemos este medio, Felipe, para decir aquí la denuncia nacional y la realidad tal como ocurre. Es correcto, y para nuestro auditorio que no conozca a Juan, él hoy es historiador, es escritor, pero además es un comprometido de la libertad de expresión y dio un paso más, porque él tiene una carrera periodística también importante. Muchas gracias, Felipe. Pues en eso estamos y es súper importante que entendamos todos estos procesos porque, insistimos, la historia particularmente del siglo XIX, que se aparece en los libros de la educación básica, está hecha un enredijo total, una confusión total, se ocultan muchas realidades, se ocultan muchos sucesos, únicamente se resaltan algunos sucesos importantes, claro, sucesos heroicos también importantes de la lucha que ha dado el pueblo de México por su liberación, por su independencia, pero es una lucha que todavía parece que tiene que seguirse dando. Pues ese es por un lado, Juan, y también por el otro, te disculpa la penúltima interrupción, pero también como tú lo dices en tu libro, que espero yo que la gente lo busque, porque es interesante, porque el problema es de nosotros
es la falsedad con que nos han educado en la historia, porque todas esas guerras, todas esas batallas, tú lo mencionas, son héroes realmente anónimos los que han dado la cara y los que han derramado la sangre, y solamente por conveniencias políticas y muchas veces de la época, se pone a solamente uno o dos personajes, pero quedan en el anonimato los que verdaderamente han derramado la sangre por el pueblo de México. Así es, y hoy vamos a dar algunos ejemplos de ello. Gracias, Juan. Bien, pues primero rememorar la línea del tiempo que estamos trabajando, porque esto es importante. En el 1947, ya sabemos, la invasión norteamericana, se instalan las banderas en Veracruz, en las ciudades de San Diego, de California, de Santa Ana, en Puebla, en Monterrey, ocupan 60 navíos norteamericanos, bombardean Veracruz y la ocupan, y entran a México y instalan la bandera en Palacio Nacional, desde luego en todas estas ciudades que van ocupando, y termina el ominoso tratado de Guadalupe Hidalgo entregando la mitad del territorio nacional a los norteamericanos. En el año del 54 regresa Santana al poder y vende la mesilla. Entonces, él dura su último periodo de 1953-1955. Entonces viene ya la rebelión, y la rebelión pues la encabeza, decíamos, Juan Álvarez, fundamentalmente. Se une Anastasio Bustamante, y se unen otros líderes militares, porque es una rebelión de militares fundamentalmente, no es una revolución. La revolución liberal en realidad se va dando a lo largo de los años que siguen, hasta la intervención francesa. En una sucesión de acontecimientos terriblemente oscuros de lo que realmente ocurrió. Viene primero ahí en el año 55, está el gobierno de Juan Álvarez, renuncia Álvarez al gobierno y entra Anastasio Bustamante. En el año 57 se conforma el Congreso Constituyente y la Constitución del 57, pero viene entonces aquel suceso que decíamos de que viene la rebelión, el golpe de Estado de los conservadores. Sí, la rebelión militar. La rebelión militar, ¿no? Ahora por parte de los conservadores, que se oponen y que son encabezados por Félix Zuluaga fundamentalmente, y por Miguel Miramón, entre otros, y por otros militares también que se oponen, apoyados por el clero, apoyados por la vieja clase española semifeudal que todavía tiene mucho poder, por los mineros y desde luego el alto clero. Se viene entonces este suceso y Juárez se entera y no lo denuncia. No lo denuncia porque él es, además de secretario de Gobernación, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y de acuerdo con la Constitución, él lo sabe, el día que falte el presidente de la República, lo sustituye el presidente de la Suprema Corte, que es nada menos que él. Por eso no denuncia el golpe de Estado, del cual le habían advertido tanto Comonfort como Manuel Paino, el escritor, que entonces era ministro del gobierno liberal también, y que terminaron traicionando a los liberales. Todos ellos terminaron traicionando a los liberales, porque no anunciaron el golpe. Bueno, se viene el golpe, el autogolpe, renuncia a Comonfort, se entrega a los conservadores, los conservadores lo desprecian también porque no confían en Comonfort, termina huyendo hacia el norte y quedan dos presidentes. Prácticamente había casi tres presidentes en ese momento. Félix Zuluaga, el sustituto de Ignacio Comonfort, y el propio Ignacio Comonfort. Juárez huye hacia Guanajuato, es derrotado el ejército en marzo del 58, el ejército liberal. En Guadalajara nuevamente es derrotado, casi es asesinado allí Benito Juárez,
y es salvado por la frase aquella que toda es así, aparece en todos los libros y todos conocemos, de Guillermo Prieto, que pone su cuerpo para defender la vida de Juárez, y un discurso impresionante, impactante, que dicen que hizo llorar a los soldados, ¿verdad? Y entonces se van hacia Santana y se van hacia Tlaquepaque, o sea, los perdonan finalmente los soldados, dejan ir a Juárez, y se van hacia Tlaquepaque. Otra vez es derrotado el ejército liberal, en todos lados. Termina huyendo Juárez hacia Manzanillo. De Manzanillo pasa hacia el canal de Panamá, le da la vuelta al continente por el canal de Panamá, y sale huyendo hacia Nueva Orleans, Estados Unidos, en donde se fraguó el plan de Ayutla, en donde se formó el gobierno liberal, allá en Estados Unidos, allá se formó, de allá llegaron las armas, y de allá se dirige hacia Veracruz, en donde tiene el puerto de Veracruz, cerca de Estados Unidos, para proveerse de armas y combatir a los conservadores. Entonces, en Veracruz es el acontecimiento, digamos, decisivo de la primera etapa de la Guerra de Reforma, que, como dijimos, se extendió de enero del 58 a diciembre de 1860. Y es en Veracruz en donde se firman las leyes de reforma. Las leyes de reforma que son súper importantes y que vamos a leer aquí, que es lo que resumidamente plantean. No podemos dejarlo a la memoria esto. Es la nacionalización de los bienes de la Iglesia, la separación de la Iglesia y del Estado, la supresión de las órdenes y comunidades religiosas, la ley de matrimonio y el estado civil de las personas como función del Estado, la ley orgánica del registro civil, el decreto que eliminará el control del clero sobre los cementerios y campos santos, el decreto sobre hospitales e instituciones de beneficencia, y la ley de libertad de cultos, que es una de las más fuertes entonces, porque acuérdate que mientras los conservadores están súper apoyados por el clero católico, los liberales están súper apoyados por el clero protestante. Entonces, en esa etapa, cuando llegan las iglesias protestantes, de hecho, Juárez pues jugaba con una iglesia y con otra, así como tenemos un presidente hoy que a veces es partidario de la luz del mundo, a veces es partidario del Papa, y a veces es partidario y militante del clero protestante en el sureste de México. Es correcto. Y además, Juan, también qué bueno que haces esa precisión, porque muchas veces, hablando de los mitos, ¿no? Decimos que Juárez pues era muy laico, aunque que era contrastante, porque él se había formado, hecho por un sacerdote católico, entonces, y había sido beneficiario. En realidad, yo he leído y creo que con esos apuntes me queda mucho más claro que has dado tú ahorita en este momento, de que en realidad esas leyes de reforma de 1857 es una reacción de lucha en contra, directamente y por venganza, en contra del clero católico de parte de Juárez. Ese es el tiempo que se vive en ese momento. Sí, acuérdate que él se había incorporado a la logia masónica yorquina desde el año 36, desde el año 34, 2 años antes de la invasión, de la ocupación de Texas. Él ya era alto funcionario en su estado, y cuando la intervención norteamericana, él ya era cogobernador de Oaxaca, en donde muy poco hizo para luchar contra la intervención norteamericana, porque ya traía compromisos con los amigos norteamericanos. Así como hoy tenemos un presidente que igual echa mano del marxismo, echa mano del liberalismo, echa mano del conservadurismo, echa mano del catecismo del padre Ripalda, que hasta Juárez detestaba. El catecismo del padre Ripalda lo escuchamos en todas las mañaneras, ¿verdad? O sea, hay que respetar al prójimo, ¿verdad? No hay que ser ambiciosos por el poder, ni hay que ser ambiciosos por el dinero. Eso déjenmelo a mí, que estoy en la máxima instancia de poder y he tenido los mejores cargos y mejor pagados que hay en México, como son una diputación, la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero la clase obrera y el pueblo no tienen derecho a aspirar por el poder ni aspirar por el dinero. La cartilla moral, ¿no? La cartilla moral.
la bárbara cartilla moral, ¿verdad? Que igual nos recetaron los gobiernos priistas durante tantos años. Y en fin, vamos entendiendo entonces ya por qué Juárez es el ídolo que nos ponen los gobiernos, primero el gobierno porfirista, después los gobiernos priistas y ahora este gobierno que tenemos hoy día. Es que, mira, es que leyendo tu libro, la verdad, no puedo dejar de mencionarlo, porque todo esto que está comentando aquí nuestro analista, nuestro historiador, nuestro escritor, está plasmado en un libro, ¿sí? Me explico, ya está para digerirlo cuando usted quiera. Por ejemplo, lo que está diciendo ahorita, que es una gran realidad. Se supone que este gobierno, este régimen, decía nuestro compañero, el analista Uriel Moscoso hace un momento, era un parteaguas, un rompimiento. Y en su libro, en el análisis profundo, nuestro escritor Juan Antonio nos dice que cómo puede haber ese rompimiento si este gobierno sigue utilizando los héroes mitológicos que utilizaron otros gobiernos, principalmente los 70, 80 años del viejo régimen que es el PRI. Hoy los rescata Andrés Manuel hasta en sus signos, ¿no, Juan? Así es, exactamente, así es. Y destacar, aquí hay una serie de sucesos, digamos, que hay que tomar en cuenta para entender también la personalidad. Estamos realmente ante un gobierno que sirvió a los intereses del pueblo. Esto es lo más importante. Ya decíamos la vez pasada que la ley Lerdo que se aplicó, que se aprobó durante el gobierno, desde el gobierno del general Juan Álvarez, y del cual formaba parte Benito Juárez y que siguió aplicando Benito Juárez, no solamente hablaba de quitar las propiedades a la iglesia, sino a las corporaciones civiles. ¿Y cuáles eran las corporaciones civiles? Pues los pueblos de indios, los llamados pueblos de indios, a los cuales también les quitaron las propiedades. Y que fue aquí exactamente donde se formó el gran latifundio laico. O sea, los grandes latifundistas fueron los héroes del juarismo. Y el propio Juárez terminó muy rico, como demostramos en nuestro libro del espectro de Juárez y la Cuarta Transformación. No es cierto que no se entregó las riquezas al extranjero. Hubo este acuerdo desde el compromiso a que llegó Juan Álvarez con la compra de armas, pero hubo otros acuerdos que vienen relatados con toda minuciosidad en el libro que estás mostrando y que tienen que ver que es de tu autoría. Así es, y que tienen que ver con hipotecar el futuro de México, convertir a México en un país dependiente, en un país eternamente endeudado y, como decimos, en un país que hoy día está pagando 2.727 millones diariamente a la banca mundial por el pago de intereses. Es decir, se heredó todo eso y no hay un cambio social. Es decir, vivimos un gobierno totalmente neoliberal, más eficiente, menos corrupto, como lo exigía el Fondo Monetario Internacional, como lo exigía el Banco Mundial desde hace años, un país que sirva de manera más inteligente a los intereses transnacionales, pero además con el pueblo muy contento y aplaudiendo. Entonces, pero hay que decir que, digamos, el grado de perversidad a que llegó el gobierno del siglo XIX tiene que ver con esto, Felipe, y que fue, ¿qué pasó? ¿Quién ganó la batalla de la primera etapa de la guerra de reforma? La ganó el general Juan Álvarez. ¿Quién fue el general que encabezó los ejércitos liberales que magistralmente retrata Paco Ignacio Taibo? El sufrimiento, andaban casi descalzos, casi sin dinero, incluyendo el propio Santos Degollado, padecía. Dicen, hasta los liberales lo reconocen como el santo de la reforma, el hombre más honesto, el hombre más limpio del lado liberal, y yo creo que es cierto esto, porque había gente que peleaba por la patria, por lo que entendían por la patria entonces. Y dentro de esos estaba Santos Degollado, el propio Juan Álvarez, al que pintan como un ambicioso, como un corrupto, pero ¿quién lo pinta así?
Pues Benito Juárez, ¿por qué? Porque fue el primero que le reclamó las reelecciones en la presidencia de la República y le dijo, ya párale, ya tiene que entrar alguien más. Él era además el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento y decía, pues es necesario que haya cambio. ¿Cómo le respondió Benito Juárez? Metiéndolo a la cárcel, encarcelándolo y haciendo elecciones en donde metió a un muerto en la elección de esta elección. Vamos a ver, a dar el dato preciso aquí, Felipe, porque esto no puede, de 1861. Ok, Juan, perdón la interrupción, te comento, nos están viendo y participan, fíjate, a veces, no, por no interrumpirte, pero por ejemplo, nos estamos viendo en TikTok en vivo, de siempre, y te voy a decir algo, lo que pasa es que no quedan grabaciones prácticamente para subir porque es muy largo el tema, no se repite, hay que hacer otro trabajo para pasarlo. Sí. De hecho, el tuyo muchas veces lo subo, pero te comento esto, Juan, porque, por ejemplo, la gente ahí comenta en TikTok, son por lo menos de 1,000 a 1,300 espectadores que tenemos cada vez que estamos al aire. Te comento, porque ahí nos sigue muchísima gente, nos ve, ya se acostumbró a este tema. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí dicen, te están escuchando, ellos no te ven, Juan, no te ven, todavía no tenemos esa tecnología de que ellos te vean, pero como estoy transmitiendo en vivo, sí te escuchan. Por ejemplo, dice Ismael, y de allí se desató la guerra de los pasteles. No sé si el dato sea preciso o no, pero es lo que él comenta desde TikTok. Sí. Ok, para que supieras de que nos están viendo allá y sí te ponen atención, Juan. Vamos a tratar de acortar esto para hacerlo como la vez pasada, cortito y sustancioso, para que lo hagamos en varias sesiones. Pero sí destacar que en estas elecciones del 61, Juárez obtuvo 5,289 votos, mayoría, nadie votaba. De 14,500,000 habitantes, obtuvo 5,289 votos. Miguel Lerdo de Tejada, que había muerto 4 meses antes, entró en las boletas para debilitar la candidatura de González Ortega. La metió Juárez un muerto a las elecciones. Aquí meten muertos a votar, allá metía un muerto a que votaran por él, que fue Miguel Lerdo de Tejada. Metió también a González Ortega, claro, obtuvo menos votos, a Manuel Doblado, que obtuvo 510, a un José Bernardo Couto, que obtuvo un voto, y a Mariano Rivapalacio, que obtuvo un voto. Es decir, candidatos peleles para restar votación de los contrincantes, ¿verdad? Entonces, pero hubo otra reelección en 1864, en donde nuevamente González Ortega reclama la presidencia. Luego hubo otra en 1867, donde Juárez igual se reelige, pero dice que ya es la última, porque está la intervención francesa y no puede abandonar a la patria en peligro, porque él es defensor de la patria. Entonces no puede abandonarla y se reelige. Pero en 1871 los franceses ya se habían ido y nuevamente se vuelve a reelegir. Y bueno, duró en la presidencia hasta 1872, el siguiente año, o sea, muere en la presidencia, después de 14 años de permanecer en el cargo. Entonces, esto es muy importante que lo vayamos entendiendo, pero hay una serie de traiciones. Mete a la cárcel también a Santos Degollado, lo decíamos, y cuando matan a Melchor Ocampo renuncia al gobierno cuando era secretario de Hacienda, cuando Benito Juárez plantea la suspensión de pagos de la deuda externa con Europa, porque le advierte, México no puede darse el lujo de dejar de pagar porque eso va a generar una intervención extranjera, y renuncia y se va a trabajar a su tierra, Michoacán. Lo matan los conservadores aquí en Tepeji, y Santos Degollado pide que lo dejen libre para ir a vengar la muerte de su amigo Ocampo. Lo matan, obviamente, le da poca gente, pocos elementos. Entonces interviene Leandro Valle, el general Leandro Valle, un joven luchador liberal, el general más joven de la Reforma, y
le sucede lo mismo, lo matan. Entonces, cuando mandan al coronel Porfirio Díaz, con suficientes armas, con suficientes hombres, y derrotan por fin a los conservadores, y Porfirio Díaz regresa como general. O sea, ese fue el lugar que le dieron. Decimos, ¿quién hizo general y quién hizo terrateniente a Porfirio Díaz? ¿Quién hizo general y quién hizo terrateniente a Luis Terrazas, el terrateniente más grande de México, el dueño de Chihuahua? ¿Quién hizo generales y terratenientes? Uno de ellos, Jesús Carranza, el coronel, con 80,000 hectáreas en Cuatro Ciénegas, Coahuila, también es connotado porfirista y padre de otro Carranza que aparece años después, que se llama Venustiano Carranza. Entonces, esta es parte de la historia que nos interesaba comentar el día de hoy, Felipe, y que es muy importante que conozcamos la totalidad interrelacionada y el contexto internacional también, porque el contexto internacional normalmente nunca aparece. Es decir, se olvida que el movimiento liberal ya había triunfado en Francia 100 años atrás, 150 años atrás, que el movimiento liberal ya había triunfado en Estados Unidos, también, en Europa, que ya era la clase dominante, ya no eran los reyes, los príncipes, aunque siguieron utilizando el título en Francia y lo siguen utilizando en Inglaterra, quienes manda ya es el Congreso, la República, digamos, capitalista. Lo mismo en Inglaterra que en España. Y en Francia lo utilizaron manipuladoramente, pero pues eso le costó mucho a Napoleón, ya sabemos. ¿Cómo no? Mucho desprestigio, entre otras cosas. Y este es el contexto en el que en México aparece un capitalismo tardío, un capitalismo sumamente atrasado, sin tecnología, un capitalismo al que los norteamericanos nunca le dieron la oportunidad de desarrollarse tecnológicamente, para mantenerlo únicamente como proveedor de materias primas y como proveedor de fuerza de trabajo barata. Ok, mi estimado Juan, pues muchísimas gracias como siempre por tu generosidad de compartirnos tus conocimientos, tu trabajo, y bueno, pues nos colgamos un poquito porque aprovechamos de que hoy no fuiste a dar clases. Vale. Juan, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Con gusto, Felipe, un abrazo. Te marco porque ya estoy aquí en la Ciudad de México para nuestros pendientes. Tenemos que comentar, sí, pásala bien. Hasta luego. Claro que sí.